Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Se dice que juzgamos a los hombres en base a sus acciones, pero esto no es muy cierto. De hecho, valoramos las obras dependiendo de la actitud que tenemos respecto a esa persona. Es decir, nuestro juicio está alterado por los prejuicios. Los fariseos que rechazaban la divinidad de Cristo no se dejaron convencer ni siquiera por los milagros. Para ellos, eran realizados bajo la influencia del espíritu maligno. Los hombres honestos se esfuerzan por no tener prejuicios, pero no es fácil. Un conocimiento solo objetivo es posible en matemáticas, química, en una de las llamadas ciencias exactas. En la historia y en la literatura, los juicios cambian según se hable del propio pueblo o del enemigo. No es posible juzgar a una persona de modo objetivo, porque dejaría de ser una persona y se convertiría en una cosa. Hay solo una actitud que no falsifica nuestro juicio sobre los demás, sino que, más bien, lo hace verdadero. Es el amor puro. Quien ama a los hombres con amor puro, los ama como los ama Dios, y los juzga rectamente a ellos y a sus obras. La frase «arroja los demonios por arte del príncipe de los demonios» se ha hecho proverbial para señalar un mal sustituido por un mal peor. Los autores espirituales usan esta expresión para referirse sobre todo a los malos pensamientos que pesan en el corazón. Se dice, bromeando, que los diablos están todos de acuerdo solo en una cosa: luchar contra el Espíritu Santo. Sobre todo el resto, están en perenne discordia. Así, el espíritu de soberbia expulsa al demonio de la tristeza. El espíritu de la avaricia combate con el demonio de la gula. La vanagloria vence a la ira, y así siempre. La gente apoya gustosamente la táctica de los demonios. Uno combate la melancolía con el alcohol, otro ayuna por vanagloria. Este método tiene sus inconvenientes. Quien expulsa la tristeza con un vaso de vino, con el tiempo deberá aumentar la cantidad y terminará alcoholizándose. Quien conserva celosamente su patrimonio por avaricia, lo pierde luego por una caída de la bolsa. Los autores espirituales aconsejan exorcizar los demonios con el Espíritu de Dios, es decir, sustituir los malos pensamientos por buenos pensamientos, la tristeza por el gozo espiritual, la avaricia por el pensamiento de la recompensa eterna, afirmando así que el reino de Dios está en el mundo. La forma más frecuente de mutismo es la que va unida a la sordera. De hecho, se encuentran con más frecuencia sordomudos que mudos, es decir, personas mudas porque no oyen la voz de los demás. Pero hay dos tipos de sordera: la del oído y la del corazón. Con el pecado, el hombre se concentra de modo desviado sobre sí mismo. Se hace psicológicamente sordo a las necesidades de los demás.
El egoísmo es como estar encerrados en una torre. Solo el amor puede abrir la puerta y devolver al prisionero entre los hombres. Los enamorados no tienen nunca tiempo suficiente para hablar. Sin embargo, la convivencia entre una mujer y un marido que no tiene nada que decirse es pesada como una roca. Lo mismo sucede en la gran familia de los hijos de Dios. Quien ama no está nunca solo, abre su corazón a los demás y sus palabras construyen siempre un puente entre las almas. En cambio, el egoísta, encerrado en sí mismo, esconde sus pensamientos.